Agnes Grey, de Anne Bronte, capítulo 18. Alegría y aflicción. El 1 de junio llegó por fin y Rosalie Murray se convirtió en Lady Ashby. Tenía un aspecto muy hermoso en su vestido nupcial. Al volver a casa después de la ceremonia, entró corriendo al aula sonrojada de emoción y riéndose, mitad de alegría, mitad de atolondrada desesperación, me pareció a mí. «Señorita Grey, ya soy Lady Ashby», exclamó. «Ya está hecho, mi destino está decidido, ya no hay vuelta atrás. He venido a que me felicite usted, a decirle adiós. Luego me voy a París, Roma, Nápoles, Suiza, Londres. Dios mío, cuántas cosas voy a ver y oír antes de volver aquí. Pero no me olvide, yo no la olvidaré a usted, aunque haya sido una niña mala. Vamos, ¿por qué no me felicita?» «No puedo felicitarla», respondí, «hasta que no sepa si el cambio realmente es para bien, pero espero sinceramente que lo sea, y le deseo verdadera felicidad y la mejor de las bendiciones. Adiós, pues, el carruaje espera y me llama». Me dio un beso precipitado y ya se marchaba, pero de repente regresó y me abrazó con el más afecto del que la creía capaz de demostrar, y se fue con lágrimas en los ojos. Pobre muchacha. La quería de veras en aquel momento y le perdoné de corazón por todo el daño que había hecho a mí y a los demás. No era plenamente consciente de ello, estaba segura, y rogué a Dios que la perdonara también. Durante el resto de aquel día de tristeza festiva me dejaron entretenerme sola. Al encontrarme demasiado alterada por cualquier ocupación serena, deambulé por ahí con un libro en la mano durante varias horas, pensando más que leyendo, pues tenía muchas cosas en que pensar, y por la tarde aproveché mi libertad para ir a ver a mi amiga Nancy de nuevo, disculparme por mi larga ausencia que debía parecerle tan negligente y cruel, explicándole lo ocupada que había estado y hablar con ella o leerle o hacerle algún trabajo, lo que viniera mejor, y también por supuesto darle las noticias de ese día tan importante, o quizás obtener de ella un poco de información a cambio, respecto a la inminente partida del señor Weston. Pero no parecía saber nada de esto, y no esperaba, igual ella, que todo fuesen habladurías. Se alegró mucho de verme, pero afortunadamente tenía también los ojos ya que casi no quería ver mis servicios. Se interesó mucho por la boda, pero mientras le entretenía con los detalles del día festivo, los esplendores del banquete nupcial y de la propia novia, a menudo suspiraba y movía la cabeza, deseando que todo fuera para bien. Ella, como yo, parecía considerarlo un tema para lamentarse más que para alegrarse. Estuve largo rato sentada con ella con ella de aquello y otros asuntos, pero no vino nadie. Debo confesar que a veces miraba hacia la puerta con deseo medio esperanzado de verla abrirse para dar paso al señor Weston, tal como había ocurrido una vez, y que al regresar a través de los campos y los senderos a menudo me paraba a mirar alrededor y caminaba más despacio de lo necesario, pues aunque hacía una buena tarde no hacía calor, y finalmente experimenté una sensación de vacío y desilusión al haber llegado a la casa sin encontrar ni siquiera vislumbrar a nadie, con excepción de unos cuantos jornaleros que volvían de trabajar. Sin embargo, se acercaba el domingo. Lo vería entonces, pues ahora se había marchado la señorita Rosalie. Podría ocupar de nuevo su antiguo rincón, y lo vería. Y por su aspecto, sus palabras, su porte, podría juzgar si la circunstancia de su boda le había afligido mucho. Afortunadamente no pude percibir ni una sombra de diferencia. Tenía el mismo aspecto que había tenido 2 meses antes, la voz, la apariencia, el porte, todo sin cambio. Su discurso tenía la misma veracidad perspicaz y despejada, su estilo la misma enérgica claridad, todo lo que dijo e hizo la misma sincera sencillez que se hizo sentir, no en el ojo ni en el oído, sino en el corazón de quienes lo escucharon. Volví a casa andando con la señorita Matilda, pero él no se unió a nosotras. Matilda se sentía tristemente privada de diversiones y echaba de menos penosamente a un compañero. Sus hermanos en el colegio, su hermana casada y lejos, ella demasiado joven para ser admitida en sociedad, por la que, por influencia de Rosalie, empezaba a adquirir gusto hasta cierto punto, por lo menos gusto por la compañía de cierta clase de caballeros. En esta época aburrida del año, nada de caza de zorro, nada de caza de aves tampoco, pues aunque no la dejaban participar, ya era algo ver a su padre y al guardabosque marcharse con los perros y hablar con ellos a su vuelta sobre los diferentes ejemplares que habían cobrado. Ahora también estaba privada del solaz que le podían proporcionar el cochero, el caballerizo, los caballos, los galgos y los perdigueros, pues su madre, que a pesar de ser
de las desventajas de la vida en el campo, se había desembarazado tan satisfactoriamente de su hijo mayor. La niña de sus ojos había comenzado a fijar su atención en la menor, y verdaderamente alarmada por la aspereza de sus modales y pensando que ya era hora de obrar un cambio, se encontraba por fin animada a ejercer su autoridad, por lo que le prohibió que frecuentase los patios, los establos, las perreras y la cochera. Por supuesto, no era obedecida implícitamente. Una vez despierto su espíritu, su genio era menos suave de lo que exigía a su institutriz. No se le podía contrariar impunemente, y tras muchas escenas de disputa entre madre e hija, muchos estallidos violentos que me avergonzaba presenciar, en las que a menudo se reclamaba la autoridad paterna para confirmar, entre juramentos y amenazas, a prohibiciones desatendidas de la madre, pues incluso él podía ver que Tilly, aunque hubiese sido un muchachote estupendo, no era exactamente todo lo que se podía desear de una joven dama. Al final Matilda descubrió que el plan más fácil era evitar las religiones prohibidas, a no ser que pudiese acercarse a hurtadillas de vez en cuando sin el conocimiento de su vigilante madre. En medio de todo eso, no debe imaginarse que yo me escapaba sin muchas reprimendas, muchos reproches implícitos, que no escocían menos por ser expresados abiertamente, sino que herían incluso más, pues por eso mismo parecían imposibilitar la legítima defensa. Frecuentemente se me decía que entretuviera a la señorita Matilda con otras cosas, y le recordase los preceptos y prohibiciones de su madre. Yo lo hacía lo mejor que podía, pero no permitía que se la entretuviese contra su voluntad, y era imposible ir en contra de sus gustos, y aunque hacía más que recordárselo, simplemente las suaves reconvenciones que utilizaba eran totalmente inútiles. Querida señorita Grey, es rarísimo, supongo que no puede usted remediarlo, que no está en su naturaleza, pero me pregunto si no será capaz de granjearse la confianza de esa muchacha y conseguir que su compañía le sea tan grata por lo menos como la de Robert o Joseph. Ellos saben hablar mejor de los temas que más le interesan a ella, respondía yo. Vaya, esa es una extraña confesión, desde luego viniendo de su institutriz. ¿Quién ha de formar los gustos de una joven?, me pregunto yo, sino la institutriz. He conocido institutrices que se han identificado hasta tal punto con la reputación de sus jóvenes damas en cuanto a la elegancia y decoro de la mente, y modales que se hubieran ruborizado al pronunciar una palabra en su contra y oír imputar la más mínima culpa de sus alumnas. Era peor que una censura contra su propia persona, y a mí, por mi parte, me parece muy natural. ¿De veras, señora? Sí, desde luego a la institutriz le importan más las habilidades y la elegancia de la joven que las suyas propias. También al resto del mundo. Si quiere medrar en todas sus ideas y toda su ambición se dirigirán a la consecución de ese solo objetivo. Cuando queremos decidir sobre los méritos de una institutriz, naturalmente miramos a las jóvenes que dice haber educado y las juzgamos en consecuencia. La institutriz juiciosa sabe esto, sabe que mientras ella vive en el anonimato, las virtudes y defectos de sus alumnos estarán expuestos a los ojos de todos, y a no ser que se olvide de sí misma en su afán de cultivarlas a ellas, no tiene esperanza de éxito. Verá usted, señorita Grey, es exactamente igual que cualquier otro oficio o profesión. Los que quieren avanzar deben dedicarse en cuerpo y alma a su vocación, y si empiezan a ceder ante la indolencia o la complacencia, rápidamente serán reemplazados. Por competidores más sensatos. Hay poca diferencia entre una persona que echa a perder a sus alumnas por negligencia y otras que las pervierte con el ejemplo. Me perdonará que le insinúe estas sugerencias, ya sabe usted que lo hago por su bien. Muchas señoras le hablarían con mucha más energía y muchas ni siquiera se molestarían en hablarle, sino que buscarían una sustituta discretamente. Desde luego que este sería el plan más fácil, pero conozco las ventajas de un puesto como este para una persona en la situación de usted, y no deseo en absoluto dejarla marchar, pues estoy convencida de que hará muy bien si piensa en estas cosas. Si se esfuerza un poquito más, entonces estoy segura, enseguida adquiriría el tacto delicado que es lo único que le falta para que tenga una influencia apropiada sobre la mente de su alumna. Estaba a punto de darle al señor alguna idea referiente a la falacia de sus expectativas, pero se marchó majestuosa en cuanto hubo concluido su discurso. Habiendo dicho lo que pretendía, no entraba en sus planes esperar mi respuesta.
A mí me correspondía oír y no hablar. No obstante, como he dicho, por fin Matilda se sometió hasta cierto punto a la autoridad de su madre. Es una lástima que no lo hubiese ejercido antes. Y como así se vio privada de casi todas sus fuentes de diversión, no tenía más remedio que dar largos paseos a caballos con el caballerizo y a pie con la institutriz a visitar las casitas y granjas de la finca de su padre, para matar el tiempo, charlando con los viejos y las viejas que las habitaban. En uno de esos paseos, por casualidad, que nos encontramos con el señor Weston. Era lo que yo deseaba desde hacía mucho tiempo, pero ahora, durante un instante, hubiera querido que no estuviera él o yo. Sentí latir tan violentamente el corazón que temía que apareciese algún signo externo de emoción, pero creo que apenas me miró y pronto me tranquilicé. Después de un breve saludo a ambas, le preguntó a Matilda si había tenido noticias últimamente de su hermana. Sí, respondió ella. Estaba en París cuando escribió y se encontraba muy bien y feliz. Pronunció con énfasis la última palabra con una mirada impertinente y socarrona. Él no pareció darse cuenta, sino el que contestó con igual énfasis y muy serio: «Espero que siga así». «¿Lo cree por probable?», me atreví a preguntar, pues Matilda había salido detrás de su perro que perseguía un lebrato. «No puedo saberlo», respondió. «Puede que Sir Thomas sea mejor persona de lo que creo, pero por todo lo que he oído y he visto parece una lástima que una joven tan alegre e interesante para expresar muchas cosas en una, cuyo mayor y único defecto parece ser la irreflexión, que desde luego no es un defecto insignificante, pues hace vulnerable a lo que padece ante casi todos los demás y le expone a muchas tentaciones. Pero parece una pena que se la desperdicie con un hombre así. Fue deseo de su madre, supongo. Y sí, el suyo propio también, creo, pues siempre se rió de mis intentos de disuadirla de tal paso». «¿Lo intentó usted? Entonces por lo menos tendrá la satisfacción de saber que no es culpa suya si algo sale mal. En cuanto a la señora Murray, no sé cómo puede justificar su conducta. Si la conociera lo suficiente, se lo preguntaría. Parece antinatural, pero algunas personas consideran que el rango y las riquezas son los principales bienes, y si pueden conseguirlos para sus hijos, creen que han cumplido con su deber. Es verdad, pero no es extraño que las personas con experiencias y que estén casadas puedan tener tan poco juicio». En esto llegó jadeando Matilda con el cuerpo lacerado de la liebre en la mano. «¿Era su intención matar a esa liebre o salvarla, señorita Murray?», preguntó el señor Weston, aparentemente perplejo por el semblante alegre de ella. «Fingía querer salvarla», respondió con mucha sinceridad, «ya que es temporada de veda, pero me he alegrado de verla muerta. Sin embargo, los dos son testigos de que yo no he podido remediarlo. Prince estaba empeñado en cazarla, y la ha cogido del lomo y la ha matado en un instante. ¿No ha sido una caza noble?». «Mucho. Una joven detrás de un lebrato». Había un suave sarcasmo en el tono de su respuesta que a ella no se le pasó desapercibido. Se encogió de hombros y, volviéndose con su expresivo puff, me preguntó si había disfrutado de la diversión. Le contesté que no le veía diversión, pero reconocí que no había seguido con mucha atención el incidente. «¿No ha visto cómo se ha girado igual que una liebre adulta? ¿Y no la ha oído chillar?». «Me alegra decir que no». Ha gritado igual que un niño. Pobrecita, ¿qué va a hacer con Eda?». «Vamos, la dejaré en la primera casa que nos encontremos. No quiero llevarla a casa, por si me riñe papá por haber dejado que la matase el perro». El señor Weston ya se había marchado y nosotras también nos fuimos, pero al regresar, después de haber dejado a la liebre en una granja y de haber engullido un poco de torta de especias y vino de pasas a cambio, lo encontramos de nuevo de vuelta a ejecutar su misión, fuese cual fuese. Llevaba en la mano un ramo de preciosas campanulas que me ofreció, comentando con una sonrisa que, aunque me había visto muy poco en los últimos meses, no se había olvidado de que las campanulas se encontraban entre mis flores preferidas. Lo hizo como un mero acto de buena voluntad, sin cumplidos ni extraordinaria cortesía, ni una mirada que se pudiera interpretar como adoración reverente o afectuosa, palabras de Rosalie Murray, pero aún así era algo que se acordase tan bien del hecho insignificante de que yo le hubiera dicho. Era algo que se hubiese fijado con tanta exactitud en el momento en que yo había dejado de ser visible. «Me dijeron», dijo él, «que era usted todo un ratón de biblioteca, señorita Grey, tan completamente
absorbida en sus estudios que no conocía otro placer. Sí, y es pura verdad, exclamó Matilda. No, señor Weston, no se lo cree usted, es una calumnia escandalosa. A estas jóvenes les gusta demasiado hacer comentarios aleatorios a expensa de sus amigos y debe tener usted cuidado a la hora de oírles. Espero que este comentario esté infundado en cualquier caso. ¿Por qué? ¿Es que le molesta especialmente que estudiemos las mujeres? No, pero sí me molesta que alguien se dedique de tal manera al estudio como para perder de vista todo lo demás. Excepto en circunstancias especiales, considero que el estudio, muy riguroso y constante, es una pérdida de tiempo y un perjuicio para la mente además del cuerpo. Pues yo no tengo ni tiempo ni inclinación para tales transgresiones. Nos separamos de nuevo. Bien, ¿qué tiene todo esto de extraordinario? ¿Por qué lo he relatado? Porque, lector, fue lo bastante importante para proporcionarme una tarde agradable, una noche de sueños placenteros y una mañana de felices esperanzas. Una alegría boba, sueños tontos y esperanzas infundadas, diría usted, si no me atrevo a negarlo. Surgirían con demasiada frecuencia en mi propia mente sospechas en ese sentido, pero nuestros deseos son como la yesca, la piedra y el acero. De las circunstancias constantemente emiten chispas que se desvanecen enseguida a no ser que caiga en la yesca de nuestros deseos. En tal caso se pretenden inmediatamente y en un momento se enciende la llama de la esperanza. Pero aquella misma mañana se apagó de forma triste y vacilante la vacilante llama de la esperanza con una carta de mi madre que hablaba de mi padre, que yo temía que había poca y ninguna posibilidad de que se recuperase, y a pesar de lo poco que faltaba para las vacaciones casi temblaba por si llegaban demasiado tarde para que pudiera verlo en este mundo. 2 días después, una carta de Mary me informaba que habían abandonado las esperanzas de que viviera y que parecía que el fin iba a llegar rápidamente. Entonces pedí inmediatamente permiso para adelantar las vacaciones y partir sin demora. La señora Murray se quedó mirando fijamente, sorprendida por la angustiada energía y el atrevimiento con lo que hice la petición. Pensó que no había necesidad de darse prisa, pero finalmente me dio permiso, declarando no obstante que no había ninguna necesidad de estar tan agitada por el asunto, que bien podía resultar una falsa alarma, y si no bien era solo el curso normal de la naturaleza. Todos íbamos a morir alguna vez, y yo no debía pensar que era la única persona afligida del mundo, y concluyó diciendo que podía disponer del faetón para que me llevara a O. Y en lugar de lamentarse, señorita Grey, dé gracias por los privilegios que disfruta. Hay muchos pobres clérigos cuyas familias estarían hundidas en la miseria y en caso de su muerte, pero usted dispone de amigos influyentes que ya estén dispuestos a seguir protegiéndola y mostrarle toda consideración. Le di las gracias por su consideración y me fui volando a mi habitación para hacer apresurados preparativos para mi partida. Y una vez puestos el sombrero y el chal y con algunas cosas precipitadamente metidas en mi baúl más grande, bajé la escalera, pero podía haberlo hecho todo con más calma, pues nadie más se daba prisa, y aún tuve que esperar el faetón durante bastante tiempo. Por fin llegó a la puerta y me fui, pero ¡ay! ¡Qué triste viaje! ¡Qué diferente de mis viajes anteriores a casa! Al llegar tarde para el último carruaje, tuve que alquilar un cabriole que llevaba 10 millas y después un carruaje que me trasladara al otro lado de las rugosas colinas. Eran las 10:30 cuando llegué a casa, no estaban acostados. Mi madre y mi hermana me recibieron en el pasillo, tristes, calladas, pálidas. Yo estaba conmocionada y sobresaltada, que no pude hablar para pedirles información que tanto deseaba y temía a la vez. Agnes, dijo mi madre, luchando por reprimir alguna fuerte emoción. Ay, Agnes, exclamó Mary rompiendo a llorar. ¿Cómo está? Pregunté temiendo la respuesta. Muerto. Era la respuesta que esperaba, pero no obstante el impacto no fue menor.